Bueno, muy buena gente. Estamos de nuevo en la edición de Sintonizar con tus profes, el podcast de la Comisión de Radio. Yo soy Matías Hellman, este es mi compañero Guerra Manuel. Y acá tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, un profesor muy conocido y muy querido por especialmente los chicos de economía, llamado Roberto Baldassarre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la idea es un poco conocer su vida y un poco sus gustos y también profundizar un poco de lo que piensa, ¿no? De las preguntas que le vamos a hacer. Nada, profe, ¿nos querés decir, bueno, nombre, apellido completo, que ya lo dijiste, pero bueno, tu edad, cuándo naciste y cómo te criaste cuando eras más chiquito? Sí, cómo no. Bueno, yo soy Roberto Baldassarre, tengo 52 años. Te empiezo a contar, bueno, me crié con mi familia, con mi papá, mi mamá, somos 5 hermanos, y viajábamos por el interior del país, por el trabajo de mi papá, cada 2 años íbamos de un lado a otro, estuvimos viviendo en Formosa, en Bariloche, en Uspallata, Mendoza, en Misiones, y bueno, entonces un poco desarraigado, siempre cambios de colegio. El tema académico en mi casa era siempre un problema porque los 5 nos encontrábamos con colegios distintos, nos iba bien, mal. Eso es lo que recuerdo, divertido, pero también muy, en algún aspecto también triste, porque no había redes sociales y nosotros nos despedíamos de los amigos para siempre. Claro. Así crecí, un poco a los tumbos ahí. ¿Y cómo descubriste esto de ser profesor, de economía, todo? Bueno, te cuento que... ¿Y qué materia das también, ¿no? Para explicar. Bueno, actualmente doy unas cuantas materias, trabajo acá en el Paula como profesor de economía, básicamente, pero economía política y economía, elementos de micro y macro, y también en sociales, en economía política. Y después trabajo en La Salle también, doy gestión de las organizaciones, y en el centro universitario, a nivel terciario, doy marketing. Bueno, yo llegué a la docencia de una manera no planificada, podríamos decir, porque en realidad a mí mi gran pasión de siempre fue la literatura. Esto lo estoy contando ahora. Lo sabíamos. No bueno, lo sabe mucha gente. Tengo preguntas por ahí también, así que... Y bueno, la literatura fue como la primera expresión artística que las novelas, sobre todo las novelas y los cuentos, y la poesía. Y bueno, en algún momento fantaseé con ser escritor, escribí, fui a talleres literarios, lo mío iba por ahí, pero mi familia sí me hacía una presión silenciosa, una presión no explícita, no es que me decían no vayas por ahí, pero no les gustaba y yo me daba cuenta. Y bueno, nada, no tuve quizá me di cuenta que no tenía tampoco tanto como para ser escritor y que me vaya bien, realmente era difícil. Y bueno, yo quería enseñar también, se me daba bien explicar y me gustaba ese rol. Bueno, cuestión que terminé el secundario sin mucha idea de qué hacer y estaban de moda las carreras económicas por una cuestión también de seguridad económica, de trabajo, de con esto te va a ir bien. Bueno, yo era buen estudiante, empecé la universidad, cursé bien la carrera, la terminé, pero tuve muy poca experiencia de trabajo en empresas, no me gustaba. Me daba cuenta que no era lo mío, me colgaba, no le podía asignar importancia. Y era chico todavía, tenía unos 19, 20 años, y surgió la posibilidad para terminar mi carrera de empezar a trabajar como preceptor. Y la verdad es que me acerqué con ese interés de que sea un trabajo tranquilo, mediodía, y poder seguir estudiando, y ahí me enamoré de esta profesión, porque empecé a tener ganas de dar clase, hablé con el director de esa escuela, le dije, mirá, a mí me interesa de verdad, empecé a preparar a los chicos que les iba mal en las materias económicas. Bueno, se empezó a correr como que andaba bien, y entonces al año siguiente me sorprendió y me ofreció 12 horas de clase, y ahí empecé, claro, sin ser profesor, sin tener título de profesor, solamente estudiando una carrera económica, de la cual me recibí, después hice el profesorado en la UTN y ya... Cada año me fui convenciendo más de que era lo mío, de que era mi mundo, lo sentí que tiene sentido, lo disfruto, me gusta, me complementa, y fui mejorando, creo, de a poco en la profesión, así que así fue una llegada medio accidental. Pero hermoso, hermoso. ¿Y por qué no profesor de literatura? No estudié nunca literatura formalmente, ni me lo propuse, y... podría haber sido una posibilidad, pero la verdad es que hoy pienso, con la literatura me pasa que es más apasionada mi relación. Claro. Entonces me cuesta más, por ejemplo, economía es una materia fácil de enseñar, es decir, nadie te cuestiona, ¿para qué estudiamos economía? En general,
es como que está Sí. sobre la mesa para que estudies economía. Y bueno, para tomar decisiones informadas sobre tu cómo es patrimonio, para poner salir de riesgos económicos, para entender la que viene, para cuidar lo tuyo. Podría ser para votar bien, para un montón de cosas. Claro. Pero bueno, básicamente literatura es más difícil. Si vos me decís que un libro no te gusta, yo no sé si obligarte a leerlo. Yo te diría, no lo leas. No lo leas si no te gusta. Claro. Yo me acerqué así a la literatura. Yo un libro, si no me gusta, lo dejo, sin ninguna culpa. No es para cumplir, para mí. Claro. Para Lo todos. tengo como algo sagrado. No me gustaría luchar con los chicos para que entiendan por qué es importante. Perfecto. ¿Querés Y- avanzar con esa pregunta, la que tenías? Y dale, mi pregunta mientras busco es si seguís escribiendo o escribís algo a lo sumo de vez en cuando. ¿Qué escribís? Sí, sigo escribiendo, muy esporádico. Te diría que ahora estoy escribiendo poemas. Soy muy reservado con lo que escribo porque soy muy crítico. Me gusta mucho el proceso de escribir. Cuando lo escribo digo que esto quedó más o menos bien, me gusta. Lo tengo en un lugar, lo guardo en un lugar donde solo lo veo yo. Y en un lugar digital hoy en día, pero me pasa mucho que pasa el tiempo y lo vuelvo a ver y digo, me desconozco. Como Claro. digo, esto no está tan bueno. ¿Qué me pasaba cuando...? Y entonces lo guardo igual, pero así sigo escribiendo, sí. Acercate más al micro por si... Sí, cómo no. Habla fuerte. Sí. Oh. O Ok, se escucha. No, porque quizás no se escucha por... ¿vos cómo te das cuenta de se Con el escucha? retorno. Ahí en Claro. el Ya, tipo, parlante, si bien. yo hablo En así el- no se escucha, pero... Oh. Tipo, ves que se No, escucha como sí. el... Por eso. Ahí se escucha mejor. ¿Querés comenzar con las de los alumnos? No, vos comenzá mejor, si querés. Si ¿Con qué? preferís. ¿Lo comienzo yo? Dale, sí. Tenemos muchas preguntas del alumnado, ¿ok? Opa, no Em, sabía eso. Bueno, no, comenzamos porque con fuimos en realidad alumnos. a los cursos que das a la gente Ajá. que te conoce y fuimos Claro. a preguntarles cosas que les interesaría saber sobre vos. Más que Bueno. nada quinto y sexto economía. Pero Todo lo podemos que abrir pueda otro responder curso. lo voy a responder. Oh, ya comenzamos chill con Tomás Barcala, Ujú. de Quinto Economía, que te pregunta cuáles son tus 3 libros favoritos. Bueno, mis 3 libros favoritos. Un libro que me rompió la cabeza fue 100 años de soledad, de Sí. García Márquez. Otro, Rojo y Negro de Stendhal. Es un clásico, pero es tremendo libro. Te voy a hablar de literatura de ficción, pero hay un montón después de filósofos. Pero Madame Bovary de Flaubert también. Esos tres libros los conservo mucho. Los leí hace más de 30 años y me encantan. ¿Y canciones? ¿Alguna favorita? Canciones, ahí con la música soy un poco más limitado. Es como escucho de todo. De la poesía me gusta mucho Sabina. Me gusta YouTube. Pero no es lo que escucho actualmente. Por eso me cuesta, porque escucho de todo. Es como Claro. que me empezó a gustar el variado. tango, me gusta el folclore. Pero si tuvieras que poner una canción acá para el podcast. Una canción acá para el podcast podría poner Buena Suerte y Hasta Luego de los Rodríguez. Ok, Manuel, que estás editando Perfecto. esto, ya tenés la canción. Acá también había una pregunta de Quinto Economía también que yo no sabía. Vos jugabas al rugby, ¿puede ser? Sí, jugué al rugby, sí. Eh, De muy chico. Bueno, acá, nada, ¿seguís jugando o haces...? No, Decile no. el nombre de la persona. Bueno, no. Decí la pregunta tal cual. La pregunta, no, pero también para que Braceras, profundices. no. Sí. Sí. No. Pregunta que qué Felipe. extrañabas del rugby. Felipe Braceras pregunta, porque tengo que poner el coso en la edición. Felipe Braceras pregunta, ¿qué extrañas del rugby? ¿Hacer un buen try o un buen tackle? No, hacer un try. Igual no era mucho de hacer try. No era un gran jugador de rugby, la verdad. Jugué unos años. No sé si alguna vez logré entender todo el juego. Era un jugador ahí. Iba por los amigos. Me gustaba mucho el tercer tiempo. Y no tenía mucho problema con que no me pusieran o con estar en la B en vez de la A. No era muy competitivo. Y eso también me sacó del rugby. Y es un deporte bastante competitivo, así que... Sí. Bueno, acá pregunta alguien de manera anónima de Quinto Economía, ¿de dónde sacaste tanta facha?
¿Qué fue? ¿Genética? ¿Qué Es pasó una historia ahí? muy larga la de mis operaciones. No, no. Ah, La verdad comenzamos. que me salió cara, no te creas. No. Estudió economía para eso. Claro, para ¿viste? financiar la- La verdad que gracias. A los 52 años todo eso suma. Después vamos con una última pregunta de Quinto Economía, que te dice Felipe La Sala. ¿Qué te hubiera gustado aprender para ser más tranquilo en tu juventud? Porque dijeron varios que una de tus tipo grandes habilidades es mantener la paz de una forma increíble. Entonces, Claro, yo diría ¿Qué? antes en la pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo vemos al Roberto Baldassarre de joven? Al Claro. chiquito, joven. ¿Cómo era de joven? Claro. Bueno, por ahí parecía también tranquilo, sereno. No lo era. Tenía muchas más tormentas internas que ahora. Me angustiaba mucho el futuro. No sabía para dónde iba a ir mi futuro y me daba bastante miedo. ¿Qué iba a pasar? Si iba a poder trabajar y que me vaya bien. Tenía muchas grandes preguntas y era muy curioso. Me gustaba todos los países, las banderas, las capitales, en qué idioma hablaban. Quería saber mucho y todo me interesaba. Eso era una curiosidad sobre los animales, las familias de animales, los felinos. Me la pasaba con esas cosas, me gustaba mucho. Yo creo que al no poder desarrollar amistades duraderas por mi vida tan nómade, me aferraba a esas cosas como algo de apego también. ok. Así que Fernando. parecía tranquilo, pero no, por adentro tenía todo un terremoto. Bueno, después podríamos incluir eso en la pregunta final. Si te acordás cuál es. Bueno, y hablando sobre esto que vos dijiste que tenías bastantes preguntas y eras bastante como, o sea, te interesaba bastantes cosas, a los jóvenes, ¿no? A los chicos que miran también y bueno, también a tus cursos, ¿qué consejo les darías a los chicos, ¿no? Bueno, En general. no me siento un aconsejador muy adecuado, pero sí, yo por ejemplo, viste esa cuestión que dicen, ¿qué le dirías al vos mismo de Sí. cuando tenía 15, 16, viste? Sí. Yo le diría, quítate esos pesos a veces que con amor te da la familia, del mandato, de lo que esperan de vos. O sea, yo debí haberme escuchado más a mí, hubiera llegado más rápido a lo que me gustaba, hubiera tenido menos contravenciones, menos con, ¿cómo que se dice? Cuando menos contradicciones en mi forma de actuar. Yo creo que fui como yendo y viniendo todo el tiempo, mucha culpa por dejar de hacer lo que mi familia esperaba de mí, que era un silencio, no me decían qué, pero yo sabía qué. Claro. Y le diría a alguien, liberate de eso. La vida es un tiempo hermoso para hacer lo que vos querés, no es tan larga. Aparte también, ¿qué chances tenés de ser bueno en algo que no sentís, que no te gusta? No tenés tantas chances. Tenés muchas más chances de ser bueno en lo que te apasiona, lo que te gusta. Sí, claro. Y de última, si no te va bien, por lo menos lo disfrutaste. Eso diría. O sea, escuchate a vos mismo, ¿no? Sí, Sería sí, la... sí. Muy buenas palabras. Dale pero- mucho peso a lo que te dice tu interior. Claro. Es muy importante. A veces Eso la para- gente más grande que te quiere parece tener razón y no es tan así. Ok, esto es para la miniatura, porque yo de nuevo, mientras grabo los podcasts, ya estoy pensando miniatura, Me inspiró, todo eso. Sos un editor nato. ¿no? Más o menos. Y por cierto, gente que está mirando el video, por favor suscríbanse, denle like, por favor, ahí, todo tuki. Pulgar arriba ahí. Claro, denle apoyo, por favor, para que se siga haciendo esto y vengan más profesores que ustedes conocen, o incluso ustedes. Cuidadito. Continuamos con Sexto Economía, que acá creo que se sube un poco más la... Vamos, sí. Otro te pregunta de manera anónima, ¿cómo te mantenés tan bien? Vale, la pregunta anónima. Primero es, ¿te mantenés bien? La primera pregunta. Sí. Si optó por el sí. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que padezco un problema, que es que me gusta muchísimo comer, me gusta mucho comer y siempre como de más y me cuesta bastante mantenerme en línea. Y hace unos años, desde la pandemia, que me aferré mucho al entrenamiento. Y bueno, entonces entrené un tiempo sufriendo, porque no estaba acostumbrado a entrenar, no era una persona entrenada ni nada. Y después se empezó a hacer un hábito súper suave, lindo, y hoy
Hoy es al revés. Algo que me parecía increíble, que era que alguien puede llegar a necesitar y sentir que le hace bien de verdad y tener ganas de ir. Eso me pasa a mí con el entrenamiento. Es quizás lo único en lo que cumplo de verdad. Después, tema alimentación, me cuesta mucho, soy muy desordenado, soy ansioso, como si mañana no hubiera haber comida, ¿viste? O sea, me pasan cosas así con la comida y envidio a la gente que en eso tiene más relajo y sabe manejar las dosis, ¿viste? Claro. Sí. ¿Comida favorita? Todas, no, mentira. Me gusta mucho más lo salado que lo dulce, también lo dulce me gusta, pero lo salado de la picada, me gusta mucho el pan, me gusta el salame, eso, el salame, el pan y el queso, yo creo que podría vivir. No, yo Podría los vivir ñoquis. así, Los ñoquis, la mejor, ¿eh? Mm. Acá los ñoquis para mí, la mejor comida del mundo. Milanesa. Digo, milanesa, También uff. dos grandes. Che, plato variado, ¿eh? Si nos Sí, sí, juntamos una sí, vez a sí, la comer, verdad que sí. acá Sí. una cenita. Asado también, hacerlo, Uy, comer, asado. hacerlo también. Haces asado, Sí, todo. sí, me considero un buen asador. Al punto, como... No, a mí me gusta muy jugosa la carne, no, yo entiendo que a todo el mundo no le gusta así y trato de ser así complaciente Claro. con mis invitados, pero a mí me gusta bien jugosa, te diría al borde ahí de la vida. Me encantó. Este, Continuamos. Te preguntan, ¿por qué sos tan copado? ¿Cómo tenés tanta paciencia? Yo no siento que tenga tanta paciencia, ni que sea tan copado, les pego unos gritos a veces que no se puede creer. Los reto mucho cuando no se portan bien o cuando no hay un clima de aula. Necesito el silencio y la atención para funcionar en un aula, no sé hacerlo de otra forma. Entonces no me considero tan paciente, de verdad, honestamente no me considero una persona tan paciente, pero me lo dicen mucho, también tengo que Todos. reconocerlo. Sí, Cuando sí. pasamos un montón Sí. de preguntas, acá pues Sí. filtré, pero habían un montón que decían lo mismo, paciencia, ¿cómo te Sí. mantenés tan bien? Paciencia, Eso, todo. Lo mismo. la verdad que me sorprende porque yo no me considero tan paciente. A mí a los 2 segundos que hay mucho ruido empiezo a querer callarlos y les explico por qué. Y entonces, por ahí no soy una persona de tomar medidas. Es verdad que me cuesta mucho tomar una medida disciplinaria. Me parece que no lo he necesitado prácticamente en décadas y décadas. Pero sí, no ser tan paciente, o no sé, pero debo serlo porque me lo dicen mucho a mí también. Claro. Conectado con esto, yo te haría una pregunta. ¿Qué le buscas enseñar a los chicos? Además de economía, digo, en tu día a día. ¿Qué le buscas dar? Uy, es una muy buena pregunta. O sea, yo trato de compartirles también, o sea, de darles algún atajo con respecto a cosas que a mí me costó mucho tiempo aprender. Siempre me costó aprender y entonces lo poco que aprendí lo aprendí, pero me supe mucho la metacognición. Es decir, me costó tanto que ahora recuerdo los procesos. A mí me pasaba por mis cambios de colegio y todo, tener una muy, muy mala base educativa, muy mala. Entonces cuando yo llego a la universidad, muchas cosas estaban por sentadas, yo no las sabía. El profesor decía, esto es financiero, y yo no sabía qué significaba y me hacía el tonto, porque obviamente ya estábamos en un nivel donde se supone que tenía que saber. Y bueno, entonces, nada, hoy planteo clases donde sea un espacio seguro para preguntar cualquier cosa, que podemos, le trato de poner dentro de la materia que doy humor, gracia, me gusta mucho usar ejemplos. Y básicamente trato de presentarles algo simple y atractivo, aunque los temas no sean así. Marketing. Sí, un poco sí. Salir a vender la clase, ¿no? Para Claro. que te la compren los pibes. Y si no, están con el celu. si Claro, no, para no. que la dijeran mejor, claro, ¿no? Sí. Tengo en ese sentido mucho amor propio, no me gusta dar una mala clase, ahí sí que no me gusta. Así como me podía bancar jugar en la B en rugby, en dar una mala clase me voy mal. Lo hago cada tanto, yo sé cuando doy una mala clase, pero me voy mal. Ahí no me da lo mismo. Bueno, acá te preguntaba Tomás Castro, ¿cómo adaptaste tus métodos de enseñanza a lo largo de los años? Bueno, creo que no fui muy consciente a veces. Creo que la pandemia me dio un empujón. Hubo 2 empujones muy, muy importantes y muy recientes, como medio de grande me agarraron. Yo fui siempre un profesor muy tradicional, muy clásico, bastante expositivo. Y cuando me encuentro con IB en el año 2018,
eso dio un vuelco en mi carrera docente. O sea, me planteó una forma de encarar la materia totalmente distinta, didáctica, donde está todo pensado. Aprendí a diferenciar objetivos de evaluación, habilidades, competencias, estrategias. Me llenó de herramientas. La verdad, tengo que decirlo, estoy agradecidísimo la viví porque a mí me potenció como profesor, porque yo lo volqué, queriendo o no, en todo lo que hacía. Claro. Y por otro lado, la pandemia me ayudó con la tecnología también, porque ahí tuvimos que salir a preparar videos, a dar clases virtuales, y bueno, entonces ahí descubrí Drive ahí, porque yo sí sabía lo eso. manejaba, entre comillas, pero descubrí un montón de cosas que me... Que te ayudaron. Y lo fui adaptando de esa manera, sí, Claro. sí, sí, sí. Bueno, ahí More Medina preguntaba de Quinto Economía, ¿no? ¿Cuánto amás a los de BI? Los quiero mucho a los de BI, muchísimo, la verdad, porque ¿Los admirás? veo el esfuerzo diario, silencioso, de chicos que tienen duplicada la carga horaria Ujú. y que tienen muchas exigencias y que a veces tienen que lidiar con sus emociones de una manera bastante fuerte, porque sentirte abrumado prácticamente todos los días, cuando no haces nada, sentís que se te viene esa nube de los exámenes, las entregas, y la verdad es que son chicos que hacen todo lo que está a su alcance, entonces me generan mucho cariño porque tienen curiosidad, a pesar de esa carga enorme, tienen curiosidad, se hacen preguntas, tienen ganas, vienen todos los días, Claro. y nada, me genera mucha empatía. Yo no hubiera sido un buen alumno ahí. Acá también te hacen, bueno, hicimos preguntas a los docentes, a algunos docentes que te conocen. Bueno, tenemos una de Voto, del profesor de Voto, y te pregunta quién fue para vos, bueno, en tu trayecto como estudiante, un buen docente y por qué. Bueno, yo tuve una profesora de filosofía en el secundario que se llamaba Liliana Cherio, que me acercó la filosofía y me encantó. No te puedo contar mucho más porque no me acuerdo ejemplos de que usara ni nada, pero yo me acuerdo que era un apasionado de la filosofía más elemental, ¿no? Pero me gustaba leer filósofos y pensar, y me encantó la materia porque me abrió una ventanita, que creo que es lo que tiene que hacer un profesor en nivel secundario, abrir una ventanita y que vos veas lo que hay del otro lado y después ves si te tirás ahí o no a ese mundo, ¿no? Me gustó, pero no recuerdo mucho más que eso de ella. Después no tuve grandes profesores, la verdad. O sea, no tengo grandes recuerdos. Me acuerdo de un profesor de literatura que no era para mí buen profesor, era un embole, el tipo, todo lo que planteaba, pero sí nos obligó a leer libros y a mí me trajo este libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, a los 14 años, y yo ahí me asomé a esa ventana de la literatura y quedé anonadado, porque yo dije, uy, qué embole tener que leer un libro, nunca había leído un libro. Y me lo sé hasta el día de hoy, más o menos, ese libro. Es como una cosa, nunca más lo volví a tocar, pero sé que dice algo como el día en que lo iban a matar, Claro, Santiago sí, sí. Nazar, bueno, fue una epifanía, podríamos decir, y a partir de ahí no paré de leer. O sea, qué mérito tuvo, no sé, Es como que te abrió un mundo. pero Claro. para mí fue un buen profesor. Después tenía un profesor de música que no explicaba nada de música, pero le gustaba mucho tocar la guitarra y nos enseñó todo el rock nacional, porque él tocaba y nosotros lo escuchábamos. Y esa era toda la clase, pero yo aprendí mucho con eso. Bueno, podemos ir entonces con la pregunta de Pousa, ¿no? Yo hubiera preguntado también, Ah. continuando con eso, si hubo algún estudiante o alguna anécdota o a lo sumo algún estudiante que se egresó y dijiste, wow, el camino que hizo, digo, me tocó como docente. No sé si. O sea, no te puedo precisar algún caso. Estoy seguro que salgo de acá y me acuerdo 20, pero en este momento estoy pensando, hay muchos exalumnos, o sea, vos te referís a exalumnos míos, ¿no? Sí, sí. Exalumnos con los cuales yo sigo en contacto, de acá del Paula, y que hoy tienen 30 años y nos juntamos a comer y sus carreras han sido muy buenas en general, y hablamos de eso y estaban en economía acá y bueno, son chicos que yo quiero un montón y que uno vino una vez a dar una charla como estudiante de la UBA, miembro del Museo de la Deuda Externa Argentina, a dar una charla acá. Ah, mirá. Y yo me acuerdo cuando él decía, profe, la verdad que me trajiste el mundo de la economía y me lo hiciste disfrutar, y bueno, y ver gente que por ahí se va para arriba, así en alguna cuestión académica o
o empresarial, vos decís, bueno, algún granito ahí hubo. ¿Sí? O cuando me dicen, por ejemplo, en la UBA me fue fácil, lo que vimos en el Paula me sirvió todo, me sentí como pez en el agua. Bueno, uno con esas cosas se pone contento. Sí, la verdad es que si hay algo muy lindo en esta profesión, no son los sueldos, puede ser eso, puede ser ver crecer, ver agarrar a alguien que empieza solo y hace algo, lo que él quiere con lo que vos le diste. Eso me gusta. Claro. Hermoso. Vamos con la pregunta de Nicolás Pousa. Exacto. Él pregunta, ¿por qué se discrimina economía de otras ciencias sociales? Yo creo que sí, que tiene razón, que se la trata de encasillar muchas veces en las exactas o en las numéricas, solo porque se apoya bastante en la matemática y en la estadística, pero es una ciencia profundamente social, estudia el comportamiento humano, es una ciencia impredecible, totalmente social el comportamiento humano. Una medida económica depende del contexto, la cultura del pueblo que la recibe, el carisma de quien la anuncia. Es la misma medida y es un fracaso total o es un éxito. Es la ciencia para contar el diario del lunes. En general tiene muy mal pronóstico para el futuro. Siempre es muy mala prediciendo. Los economistas no les gusta predecir porque hay tantas variables que pueden cambiar que es muy difícil ser buen economista pronosticador. Generalmente más podemos explicar lo que pasó. Eso es más fácil. Claro. Pero es una ciencia social y coincido con Nico que dicen, no, economía no me gustan las matemáticas. La verdad que la matemática de la economía no es muy compleja, no es muy compleja y es un apoyo. Nunca es lo importante. Claro. Bueno, tenemos que ir cortando, así que vamos con unas preguntitas de sexto y ya cerramos. Que acá encontré una, vas a tener que remarla muy bien esta pregunta. ¿Qué curso es mejor? ¿Quinto o sexto economía? Me tocaste ahí, es muy, o sea, no esto quiero... uno anónimo de sexto economía. No se atreve. O sea, a poner la cara. yo acá, está acá, se puede leer. Es muy complejo porque un curso es una pluralidad también, ¿no? La verdad es que nada, uno en economía lo que viene pasando es que estamos teniendo cursos tremendos. Perdón, no puedo jugarme porque no, realmente es un... creo que sexto lo que tiene es... fue un curso que ha sido excelente, humano, nos hemos divertido. Es verdad que siempre sexto en esta altura del año están cansados, a veces se ve que están cansados, que están también pensando en el próximo ciclo y por ahí, bueno, pero eso no es este sexto, todos los sextos un poco a veces les pasa esto, ¿no? De que, bueno, empiezan las preocupaciones de lo que viene y es lógico, a veces quinto es un año más puro, de secundario más puro. Este sexto, cuando estuvo en quinto, es como este quinto y hasta ahí llegué. Pero no, 2 cursazos, Los mejores. Feliz estoy con esos cursos. ¿Son los mejores quinto y sexto que tuviste hasta el momento? ¿O? Muy probablemente. A veces la memoria te traiciona, pero muy probablemente, sí. De lo mejor seguro. Vamos con lo siguiente, que esto ya es tema gimnasio. No sé, ¿vos querés decir No. algo? Ok. ¿Cuánto tirás en press banca? Te pregunta Felipe Beliera. No hago press banca. Mi gimnasio es un gimnasio de un edificio. Y no tengo press banca. Si lo tuviera lo haría, pero no tengo. ¿Cuánto crees que podrías tirar? No te puedo decir. Aproximadamente. Hago flexiones en el piso, nada más. Si querés te digo cuántas. 150. Entonces, bueno, para igual flexiones, es que sí. No sé, igual. 30 seguro. 30 seguro. Puede ser. Segurísimo. Pero ¿cuáles son ejercicios favoritos? No hago piernas. ¿Pero por qué te saltás el día de piernas? Flexiones. Sí, flexiones. Porque ya, no, es como que ya camino mucho, me gusta caminar, me gusta andar en bici, me gusta correr, entonces no siento que haga falta. Cardio. Y entonces hago fuerza, ejercicio de fuerza. La verdad es que me sacó todos los dolores de espalda. Yo a los 40 me dolía mucho más la espalda que ahora, me dolía el ciático. A veces estaba sentado tomando una evaluación y no me aguantaba esperar que me entreguen la prueba de lo duro que estaba cuando no entrenaba y ahora no me pasa nunca eso. Claro.
Pero después, calistenia, dominadas, ¿ahí hace eso? No, nada. No. ¿Te Yo gustaría? ya entreno para los 50, para disfrutar de la vida. No, Claro. Para no, estar no bien. hay ninguna meta Claro. más que eso, que retrasar la caída. Ok, entonces ya podemos ir para la última parte del podcast, porque además ya te En tenés realidad que ir, yo tengo o- 2 preguntas. Bueno, en Ojo. la final. Ok. ¿Quién pensás que es la persona más importante de tu vida? La persona más Hoy. importante de mi vida hoy Sí. Te que decir una, no podés decir la Y, familia, no podés una. es mi hija Josefina. Mm, Sí, es la persona más importante de mi vida. Mira vos. Pero, ¿por qué? O sea, yo creo que me llena de orgullo la persona que es. ¿Cuántos años tiene también para...? Tiene 20, y a veces, nada, la veo reaccionar y la veo cómo es y las decisiones que toma en la vida y cómo la quieren los amigos y me enorgullece eso, mucho más que otras cosas, o sea, cómo es como persona. Que es lo que, y me hace acordar esto que te digo, cuando a veces en las entregas de diplomas me encuentro con algún papá o mamá que el hijo fue elegido mejor compañero. Me parece un premiazo ese, me parece terrible. No quiero desmerecer lo académico, que es Mejor altísimo, promedio y pero todo, pero que a tu hijo lo elija el mejor compañero, que es algo, me parece... No digo que le haya pasado a mi hija, estoy diciendo que yo a mi hija la veo que los amigos la quieren así, Claro. la valoran, la respetan. Que la elegiría. ¿Por quién es? Como- Por quién es una persona equilibrada, que busca el bien, y eso me enorgullece, porque yo creo que hay algo, ¿Ser profesor te sirve para ser papá? Un poco sí y no tanto. O sea, es una relación re diferente. Yo pensé que me iba a ser re fácil, porque yo me llevaba bien con los pibes, digo, la tengo re clara con la adolescencia. Lo que pasa es que vos con tus hijos no sos igual, no sos el profesor copado. No sos eso, no lo podés ser. Y ellos tampoco te ven de esa manera. Entonces, nada, yo siempre tuve mejor diálogo con mis alumnos que con mi hija. Mis alumnos me han contado cosas que mi hija jamás. O sea, no me funcionó como yo pensaba. No me sirvió tanto pero sí me sirvió para comprender generalidades, para ser abierto de cabeza, para comprender un poco lo que venía y por eso entender más de qué pasaba con ella. Claro. Sí, eso sí. Vamos con Interesante. la siguiente. Vamos terminando. No sé si querías hacer la... Yo tenía una pregunta. hablamos realidad. micro, sino una chiquitita y ya... Esa. No, porque yo a todos los profesores les pedimos que nos den como una frase que le darían a los chicos o en general en la vida para que terminen el podcast. ¿Vos qué les tiraría? Una frase. Una frase para... En general, para quizás avanzar en la vida o que no saben qué hacer. Bueno, seguramente si lo pienso más, esto es mil veces mejorable, pero algo como, o sea, no va a rimar nada, ¿eh? Disfrutar el camino. Disfrutar el camino. Ok. Eso, hasta ahí. Disfrutar el camino. Me encantó. Disfrutar el camino. ¿Hacemos la pregunta de sexto? ¿O crees que sos capaz de contestar una pregunta complicada de sexto economía? No sé, complicada, depende de mi conocimiento, no sé. ¿Cómo funciona el lavado de dinero? ¿Cómo funciona el lavado de dinero? No es una pregunta complicada, pero... Nos No, habíamos pero- olvidado, sí. queríamos hablar sobre eso. Pero... Bueno, un temita... Porque claro, si sabés mucho... Lavar dinero es llevarlo a la economía formal. O sea, dinero generado en una economía informal no necesariamente tiene que ser narcotráfico. Puede ser cualquier economía no blanqueada. Claro, el ¿sí? kiosco de la Puede ser esquina. para evadir impuestos. Entonces te queda un dinero ganado, ¿sí? Que vos no podés justificar si haces gastos. Entonces, bueno, se apela a distintos métodos, ¿sí? Un método puede ser fingir ganancias, ¿sí? A lo Breaking Bad. ¿Cómo se Sí, a la Breaking fingiría? Bad. ¿Cómo se fingiría? Y ¿qué hacía Walter White? No, Se pero puso si el no, lavadero. El lavadero de autos. Esos negocios donde se venden intangibles, ¿sí? Son especialmente útiles para lavar dinero porque no hay mercadería que va bajando, nada. Uno podría decir que más en la época de los 90, donde no había tanta cámara Sí. ni nada,
vos podés decir, lavaste 1000 autos, no sé, en vez de 10. Claro. Y bueno, entonces esa plata es más fácil los hoteles, los lavaderos de autos, la venta de servicios, ¿sí? Servicios de asesorías. Sí, bueno, antes hablábamos con... Ese tipo de cuestiones podrían servir para eso, ¿no? Para que alguien que ganó plata de una manera no declarada, no legal, pueda gozar de ese dinero de manera formal, ¿no? ¿Y cómo te enterás de eso? Si vos pasás por locales, ¿cómo sabes que tal local puede llegar a...? No, eso yo no lo puedo saber por pasar por un local, no lo podría saber. Sino viendo la plata, no los impuestos, viendo las ganancias, cosas Claro, así. en general se pueden generar sospechas de si este negocio puede ser tan rentable, ese si no tipo hay de nadie, cuestiones. si nunca Tiene que hay haber nadie, tiene que haber siempre algún damnificado, algún interesado que lo investigue, si no es muy difícil. Claro. Sí. Con Manu antes de venir, justo bueno, queríamos hablar sobre este tema y discutíamos negocios que pensábamos que podían ser. No te queremos comprometer, porque vos pensás que hay algún negocio cerca de acá. Claro, Bueno, o alguna Maipú. heladería, o algún lugar, o un lavadero de ropa que vos lo ves y decís... No, la verdad es que primero que no soy residente de este barrio, vivo en Capital, Claro. entonces me muevo muy Entonces, poco con los está negocios y difícil. por ahí peco de verde, no tengo ni idea, la verdad, no. No, porque hay veces que hacemos el chiste, o alguna vez vos pasás por un local y decís, acá nunca hay nadie, acá esto y pasó esto y por eso. Yo tengo sospechas. pero- Sospechas, sí, bate todo. El meme, viste, así analizando la pared, diciendo... Sí, tengo todo. Tiene Lo todo. estuve analizando. No, Ay, Dios. Bueno, podemos ir con la última pregunta ya porque te tenés que ir en 2 segundos. Sí. Así que, ¿a quién le pasarías el podcast? Para que continúe. Exacto. Sí, Bueno, a ver. puede ser un alumno también. La gracia sería alguien que podamos traer. Tipo, no un... Claro, no. No Messi, porque Sí, estaría complicado, sí, pero sí. sí, puede ser un alumno, lo que sea. no, Messi lo traemos mañana. A Messi lo traemos mañana. Chicos, mañana podcast con Messi, por favor. Bueno, se lo paso a Carlos Acardo. Ok. Ok. ¿Lo ubican? Sí. El profesor de Sí, historia. sí. Bueno, Pero se lo Cardo- paso a Carlitos. Te vamos a buscar a Si Cardo. te llega, cuidadito, bueno, creo que sería todo. Bueno, muchas chicos, gracias por venir. Muchas gracias, me sentí muy cómodo. Es un lindo momento a veces poder expresarse y Sí, obvio. no tener que hablar de trabajo y poder hablar en este espacio de lavar plata. de cuestiones claro, exacto, ir aprendiendo cada vez un poco más No, en esta difícil Argentina. con vos tuve que aprender a hacer gráficos de costos variables y fijos para el dibujo que te hice de promoción, ¿viste? Ah, sí. Entonces tuve que aprender ahí, le pregunté a los de quinto de economía cómo hacer un gráfico de esos. ¿Se supieron decir? Pregunta clave. Ahí está, No ojito, sabía. algunos la tenían re clara. Prueba el lunes. Prueba el lunes de costo fijo. No, pero sí, son una luz, la economía son una luz. Así que nada, muchas Chicos, gracias por venir. muchísimas gracias. Muchas Han sido gracias muy por cálidos y muy Chao. cómodos.